esta oportunidad a una ley muy importante, que es la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Nosotros hemos visto a través de la historia cómo algunos grupos raciales han sido oprimidos por los imperios y los poderosos de la tierra. Nuestros niños, nuestras niñas, a futuro no tendrían una cultura nacional, una cultura nacionalista de nosotros que nos represente. Es decir, que el Estado venezolano debe proteger la integridad física, psicológica y socioeconómica de grupos que se puedan ver afectados por ataques raciales. El poder popular, como el pueblo organizado en las distintas expresiones del poder popular, también es fundamental para la lucha en contra de la discriminación racial. Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio, nuestro espacio, Ser Juntos para Ser Libres. Y en esta oportunidad, agradecerles por acompañarme una vez más, dedicar un poco de su tiempo a compartir conmigo en estos videos que son de suma importancia y necesarios para aumentar nuestros conocimientos respecto, en esta oportunidad, a una ley muy importante, que es la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Una ley publicada en Gaceta Oficial número 39.823 del 19 de diciembre de 2011. Una ley importantísima. Recordando que la República Bolivariana de Venezuela establece sus valores sobre la libertad, la igualdad, la justicia y la paz. Es un Estado democrático y social de derecho y de justicia que promueve la participación ciudadana y la distribución justa de las riquezas. Y una de las cosas importantes y fundamentales es la lucha contra la discriminación racial. Nosotros hemos visto a través de la historia cómo algunos grupos raciales han sido oprimidos por los imperios y los grandes, los poderosos de la tierra. Así que en esta oportunidad, viendo cómo se desarrolla el mundo, cómo está la situación global en países de Europa, en Norteamérica y otras naciones, cómo algunos sectores de la población se ven afectados por el racismo, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes esta ley orgánica contra la discriminación racial, una ley importantísima en Venezuela que demuestra cómo el Estado venezolano, como la población venezolana, como en la República Bolivariana de Venezuela, se lucha en contra del racismo y se trabaja por la igualdad, por los derechos humanos de todos y todas las venezolanas y venezolanos y todos los que residen en esta tierra de paz. Así que demos inicio a la lectura de esta ley orgánica contra la discriminación racial. Dice así: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta la siguiente ley orgánica contra la discriminación racial. Título 1, Disposiciones Generales. Capítulo 1, Disposiciones Fundamentales. El objeto. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones, garantizando a toda persona y grupo de personas el goce y ejercicio de sus derechos y deberes consagrados en la Constitución, leyes, tratados, pactos y convenios internacionales relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Es de entender que esta ley tiene como objeto garantizar el cumplimiento de la Constitución y los pactos suscritos por la República en materia de derechos humanos y
en la lucha en contra de la discriminación racial. Artículo 2. Queda sujeta a la presente ley toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que se encuentre en el territorio nacional. Toda persona natural, usted, yo. Toda persona jurídica, empresas, instituciones debidamente registrados que se encuentren dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3. Se reconoce la diversidad cultural de la sociedad venezolana. Las culturas constitutivas de la venezolanidad tienen igual valor e importancia en la consolidación del acervo cultural de la nación. Se declara de orden público, interés general y social lo previsto en esta ley. El Estado venezolano reconoce la diversidad cultural de la población venezolana. Es a entender las diversas culturas de nuestros pueblos aborígenes, las diversas manifestaciones culturales de los pueblos afrodescendientes y cualquier expresión cultural dentro del territorio de la República, tomando en cuenta las culturas constitutivas de la venezolanidad. Dice así: las culturas constitutivas de la venezolanidad tienen igual valor e importancia en la consolidación del acervo cultural de la nación, porque todas las expresiones culturales dentro del territorio construyen la gran cultura venezolana. Artículo 4. La presente ley se fundamenta en los principios de respeto a la dignidad de la persona humana, la pluriculturalidad, multietnicidad, interculturalidad, plurilingüismo, justicia social, participación protagónica, solidaridad, tolerancia, igualdad, equidad, gratuidad, celeridad, legalidad, progresividad, colaboración entre poderes y la protección a las futuras generaciones en la construcción de una sociedad socialista y antiimperialista. Importantísimo. Si nosotros no protegemos, no cuidamos y no respetamos las diversas expresiones culturales, las diversas etnias, los diversos lenguajes, sobre todo los lenguajes de nuestros pueblos aborígenes, nuestros niños, nuestras niñas a futuro no tendrían una cultura nacional, una cultura nacionalista de nosotros que nos representa. Y esto solamente es posible en la construcción de lo que es el socialismo bolivariano del siglo XXI. Porque los imperios siempre se dedican a conquistar y destruir la identidad cultural de la nación a la cual invade. Artículo 5. Toda persona o grupo de personas que haya sido discriminada racialmente, marginada o vulnerada en uno o varios de sus derechos individuales o colectivos está amparada por esta ley en igualdad de condiciones. Los órganos competentes del poder público tienen el deber de asistirlos y todas sus actuaciones son de manera gratuita y breve. Artículo 6. El Estado debe adoptar medidas de salvaguardar a favor de toda persona y grupos vulnerables a fin de erradicar la discriminación racial, el racismo, el endorracismo y la xenofobia, asegurando el bienestar psíquico, físico y socioeconómico, garantizando el goce y ejercicio de sus derechos, así como el respeto a su dignidad e integridad a través de la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores acordes con los principios de la seguridad de la nación. Entiéndase que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos los grupos minoritarios dentro del territorio nacional, de garantizar la erradicación de la discriminación racial y la xenofobia. Es decir, que el Estado venezolano debe proteger la integridad física, psicológica y socioeconómica
de grupos que se puedan ver afectados por ataques raciales. Dígase ataques a los compañeros indígenas, aborígenes, que históricamente fueron agredidos por los gobiernos de turno y que han sido dignificados con la llegada de la Revolución Bolivariana. De igual forma a los compañeros de color. Y combatir el endorracismo, que es cuando una persona, digamos, una persona de color, una persona negra, ataca a personas de su tono de piel porque se cree superior o ha sido dañado en su psiquis, haciéndole creer que ser de color o ser de esa etnia, hablando de los pueblos indígenas, es malo, que es parte de lo que viene generando la sociedad consumista imperialista. Continuamos acá con el artículo 7. Dice, el Estado, en corresponsabilidad con los diferentes actores de la sociedad, personas naturales y jurídicas, de carácter público o privado, tienen el deber de transmitir y difundir mensajes para la prevención y erradicación de toda forma de discriminación racial, fomentando el respeto a la diversidad de las culturas y la igualdad de todos los seres humanos ante la ley. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a la protección y al respeto de su honor, dignidad, moral y reputación, sin distingos de su origen étnico, origen nacional o rasgos del fenotipo. Se prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo, endorracismo y de xenofobia que tengan por objeto limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades de la persona o grupo de personas. Artículo 9. No se consideran actos de discriminación racial los siguientes. 1. Las medidas positivas o compensatorias en el ámbito legislativo con el objeto de garantizar la igualdad real de oportunidades y condiciones a favor de personas o grupos vulnerables. 2. Las medidas positivas o compensatorias en las políticas públicas que se establezcan a favor de personas o grupos vulnerables con el objeto de proteger, garantizar y promover la igualdad real de oportunidades y condiciones. 3. Las medidas especiales adoptadas con el fin de asegurar el adecuado progreso de personas o grupos vulnerables con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades y condiciones, garantizando el goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 4. Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar un cargo, oficio o actividad determinada. 5. Los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación en el ámbito educativo. 6. Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño de la función pública y cualquier otro señalado en el ordenamiento jurídico. 7. El trato especial que reciba una persona que padezca alguna enfermedad por su condición de discapacidad o adulto mayor. 8. El trato oficial que recibe una persona o grupos de personas bajo fórmulas diplomáticas. 9. Los usos, prácticas, costumbres y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 10. En general, todo trato o distinción a personas o grupos vulnerables que tengan por objeto garantizar el goce, ejercicio de los derechos, libertades y la igualdad de oportunidades y condiciones, protegiendo la dignidad humana sin perjuicio de las limitaciones y restricciones establecidas en las leyes en diversas materias.
Estos que acabamos de enumerar son los hechos no discriminatorios. Ahora continuamos con el artículo 10, capítulo 2, que son las definiciones. Artículo 10 dice: a los efectos de esta ley se entiende por importante que tomen nota de estas definiciones para que tengan respaldo, estén claros de cuáles son las definiciones que establecen aquí esta ley, y así tengamos el conocimiento y también compartamos este conocimiento a las personas que ustedes consideren que deba ser compartido. Dice artículo 10. A los efectos de esta ley se entiende por 1. Discriminación racial. Es toda distinción, exclusión, restricción, preferencia, acción u omisión que fundadas en las ideologías racistas y por motivos de origen étnico, origen nacional o rasgos del fenotipo tengan por objeto negar el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades de las personas o grupos de personas. 2. Origen étnico. Se refiere a la etnia de origen de una persona o grupo de personas caracterizado por factores históricos, genealógicos, culturales y territoriales. 3. Origen nacional. Se refiere a la nacionalidad de nacimiento o aquella que la persona haya adquirido por circunstancias particulares. 4. Fenotipo. Se considera cualquier rasgo físico observable en una persona o grupo de personas como resultado de la relación de su genotipo y el ambiente en el que se desenvuelve, influyendo los aspectos naturales y sociales. 5. Grupos vulnerables. Persona o grupo de personas que como consecuencia de su origen étnico, origen nacional, rasgos del fenotipo, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta para el ejercicio de sus derechos. 6. Diversidad cultural. Se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologías utilizados. 7. Racismo. Toda teoría o práctica que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de personas o grupo de personas en virtud de su origen étnico o cultural, que engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios que históricamente se ha manifestado por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias, prácticas discriminatorias y en general por actos que anulen, menoscaben o impidan el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades de la persona o grupo o grupos de personas. El racismo es un mecanismo de dominación y explotación sociocultural, étnica, económica, política, entre otros. 8. Endorracismo. Actitud autodiscriminatoria en una persona de rechazo a los rasgos característicos de su grupo étnico de origen, asumiendo como de mayor valor cualquier rasgo de un origen étnico o nacional diferente al propio, adoptando una posición de superioridad y perjudicando a aquellas personas que le rodean. 9. Xenofobia. Odio
rechazo u hostilidad hacia la persona o grupo de personas de diferente origen nacional. La esclavitud fue uno de los actos más relevantes de lo que es el racismo, como el blanco oprimía y encadenaba al negro. Y eso viéndolo desde esta parte del hemisferio de la Tierra, de esta parte, la parte occidental. Pero también esto lo podemos ver en otras culturas, donde algunos grupos mayoritarios subyugan, esclavizan o tratan de eliminar a otros grupos étnicos más pequeños. Esto también se pudo ver durante la Segunda Guerra Mundial, como el nazismo, el fascismo, a través de leyes, a través de legislaciones, a través de reglamentos, discriminaba a grupos étnicos como a los judíos, como a los gitanos y a los negros. Y en el caso del endorracismo, se han visto casos, uno que recuerdo ahorita en Perú, donde un grupo de peruanos con rasgos de pueblo indígena militaban o militan, no sé, para un partido neonazi, donde ellos proclamaban que la raza aria, la raza blanca, era superior a la raza, en este caso, aborigen o natural del pueblo peruano. Ellos aún con sus rasgos de ascendencia, de descendencia de pueblos aborígenes, con sus rasgos del pueblo peruano, ellos colocaban como superiores a otra raza, o ellos se creían superiores a su mismo pueblo, llamándose los arios neonazis del Perú. Y bueno, la xenofobia, que la vemos como países como España, Italia, Reino Unido, luego de que bombardean y atacan países en el Oriente Medio, en África, luego desprecian y rechazan y persiguen a esa misma población desplazada por las guerras que propiciaron estos países. Persiguen a estas personas que migran de su tierra natal buscando una solución económica, una solución para sus vidas en tierras europeas, y luego son perseguidos, luego son atacados por los gobiernos y el pueblo de estas naciones. Lo mismo se ve en Latinoamérica cuando Estados Unidos genera las condiciones para que los pueblos de Latinoamérica migren hacia Estados Unidos, y luego allá son perseguidos como actos de racismo, como actos de xenofobia. En el caso de los venezolanos y venezolanas que se han ido del país por la situación en que el país se ha visto envuelto a través de los ataques, a través del bloqueo, a través de diversas situaciones, muchos tuvieron que emigrar, salir del país, y cuando estaban saliendo del país, cuando ya estaban afuera del país, otros venezolanos, que no se les puede llamar ni siquiera venezolanos, se dieron a la tarea, se dedicaron a la tarea de decir que el venezolano es malo, que el venezolano es ladrón, que la venezolana es prostituta, y fueron sembrando el odio en contra de los venezolanos en los distintos países de Latinoamérica, lo que nos ha llevado a la xenofobia. Y son cosas que no se nos puede olvidar. Nosotros no podemos negar que cierta cantidad de la población venezolana se ha ido del país por la situación económica en que el país se ha visto envuelto, pero tampoco podemos negar que el país se ha visto envuelto en esa situación económica inducida, en esa crisis inducida desde el año 2013 en adelante. Antes del 2013, el venezolano no migraba a menos que fuera a comprar en el exterior. Luego del 2013, con las sanciones de Obama, con el bloqueo norteamericano, con el ataque por los países satélites, por los paisitos
que están bajo el dominio del imperio norteamericano. El venezolano se vio lamentablemente en la penosa tarea de buscar su prosperidad fuera de su tierra, y estos desgraciados que ya ni siquiera dirigen a la oposición en Venezuela, estos desgraciados fascistas, y hay que decirlo así porque son unos desgraciados fascistas de la ultraderecha venezolana, de Voluntad Popular de Venezuela, o prácticamente de Venezuela, señor Julio Borges, la loca María Corina, se dedicaron a generar, a sembrar cizaña, a sembrar el veneno en los países de Latinoamérica, para que en estos países de Latinoamérica el venezolano sufriera ataques por xenofobia. Pero continuemos nosotros aquí leyendo esta ley orgánica contra la discriminación racial, publicada el 19 de diciembre de 2011 en la Gaceta Oficial número 39.823. Título 2. Medidas de salvaguardar. Capítulo 1. Medidas positivas. Artículo 11. Los órganos del poder público y del poder popular deben colaborar entre sí, creando espacios de participación en cada uno de sus órganos y entes, para articular y ejecutar políticas públicas en el marco de los principios de cooperación y corresponsabilidad, para erradicar la discriminación racial, racismo, endorracismo y la xenofobia. Artículo 12. Los órganos de seguridad ciudadana, de conformidad con la presente ley, deben crear dentro de sus estructuras una instancia destinada a educar y formar a sus funcionarios y funcionarias con el fin de atender, prevenir y erradicar la discriminación social. Artículo 13. El Estado garantiza a toda persona o grupo de personas el derecho a la participación política, económica, social y cultural en todos los asuntos públicos sin discriminación racial, promoviendo el respeto a la dignidad humana, la diversidad cultural, multietnicidad y la pluriculturalidad de la población que constituyen la venezolanidad. Artículo 14. El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, debe identificar a todas las personas y grupos vulnerables a los fines de su inclusión en la estadística poblacional. La inclusión de indicadores demográficos que contengan variables étnicas y su desegregación por género en las estadísticas públicas. Se hará con la finalidad de producir y divulgar información oportuna sobre las condiciones de vida de la población venezolana a fin de evitar la discriminación racial. Por eso es que usted puede notar que cuando va a hacer algún registro o es censado, le preguntan si usted pertenece a algún grupo, si pertenece a algún grupo étnico, y al darle sí, le preguntan a cuál de los diversos grupos étnicos existen en el territorio nacional. Artículo 15. El Ejecutivo Nacional debe estimar en el presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente el financiamiento de las políticas públicas que garanticen a las personas y grupos vulnerables el goce y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Artículo 16. El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, en coordinación con los órganos y entes competentes en materias laboral y educativa, diseñará los planes, programas, proyectos y actividades orientados a la formación, concienciación y sensibilización de los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas, trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, con el fin de educar y fomentar un trato justo a toda persona y grupos de personas, teniendo como objetivo principal la prevención y erradicación de la discriminación racial. Artículo 17. En todos los subsistemas, niveles
y modalidades del sistema educativo se incluirán contenidos relativos a las culturas, historias y tradiciones constitutivas de la venezolaridad, destinados a prevenir y erradicar toda forma de discriminación racial, racismo, endorracismo y la xenofobia. Los órganos y entes competentes en materia educativa y cultural deben elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades para promover y difundir conocimientos y valores de aceptación, tolerancia, comprensión y respeto a la diversidad cultural, a fin de erradicar los estereotipos de origen étnicos en los instrumentos pedagógicos y didácticos utilizados en el sistema educativo. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando primaria, en los libros siempre aparecía el indio, aparecía como un ser rebelde, como un ser déspota que no se dejaba, que no dejaba que el pobre pueblo español que vino a conquistar estas tierras pudiera traernos su cultura o pudiera darnos una identidad. Y al negro siempre lo presentaban como el esclavo o como el ladrón. Y gracias a las políticas que se han venido implementando, se han venido desmontando esa idea, ese estereotipo en contra de los aborígenes, de los pueblos indígenas. De hecho, muchos decían que los indios eran unos ladrones, y cuando se veía por ahí en la calle a una persona con rasgo de ser descendiente directo de un pueblo aborigen, de alguna etnia, se le acusaba de ladrón, se le acusaba de salvaje, y lo mismo sucedía y sucede en muchos países con los compañeros de color, con los compañeros que nosotros llamamos cariñosamente negros, aunque en otros lados se le dice despectivamente negro, el negro. Nosotros aquí culturalmente no lo decimos de manera despectiva, de manera de ataque, sino de una forma cariñosa. Pero existe ese estereotipo de que este compañero de color, al verlo en la calle, ya decimos, este es un negro, este es un ladrón, este me va a robar. Y en la lucha en contra de la discriminación, hasta en Venezuela, está erradicar esa idea que nos han sembrado a través de las películas, a través de la televisión. Capítulo 2. Las obligaciones. Artículo 18. Los medios de comunicación social y difusión de carácter privado, el Sistema Nacional de Medios Públicos, así como los medios de comunicación del Poder Popular o de otras modalidades en el ámbito comunal, municipal, estatal y nacional, deben incluir en su programación contenidos orientados a la prevención y erradicación de la discriminación racial. Artículo 19. Los propietarios, propietarias, administradores, administradoras, empleadores, empleadoras o responsables, y en general toda persona natural o jurídica, prestadores de bienes o servicios, en coordinación con el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, deben disponer de los mecanismos necesarios para la formación, concienciación y sensibilización de los trabajadores y trabajadoras a su cargo en materia de prevención y erradicación de la discriminación racial, así como de establecer condiciones equitativas que fomenten las relaciones de igualdad entre estos y estas. Artículo 20. En los locales comerciales o de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes y en general en todo establecimiento de carácter público o privado de acceso público, debe exhibirse de manera visible un cartel contentivo con el texto del artículo 8 de la presente ley. Recordemos que el artículo 8 de esta ley dice:
Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, artículo 8, toda persona tiene derecho a la protección y al respeto de su honor, dignidad, moral y reputación, sin distingos de su origen étnico, origen nacional o rasgos del fenotipo. Se prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo, endorracismo y de xenofobia que tenga por objeto limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades de la persona o grupo de personas. Por eso cuando usted, desde cierto tiempo para acá, desde el año 2011 hacia acá, usted ha visto que en los establecimientos hay un cartelito que dice artículo 8 tal, y hay uno en contra del tema del tabaco. Continuamos leyendo aquí. Artículo 21. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 18, 19 y 20 será sancionado con multas de 50 unidades tributarias. En caso de reincidencia, el ente competente ordenará el cierre temporal del establecimiento comercial por un periodo de hasta 24 horas laborables continuas y la multa será entre 80 unidades tributarias hasta 100 unidades tributarias. Así que regresa al video y vuelve a escuchar artículo 18, 19 y 20. El artículo 22 dice: el procedimiento a aplicar en las sanciones establecidas en los artículos anteriores se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 23. Los recursos generados por conceptos de multas de conformidad con esta ley que imponga el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial deben ingresar al Fondo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial según lo establecido en la presente ley. Título 3. Órgano rector y ente ejecutor en materia de discriminación racial. Capítulo 1. Órgano rector. Artículo 24. El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, es el responsable de diseñar las políticas públicas relativas a la promoción, fomento y defensa de los derechos humanos y tiene el deber de coordinar con los demás órganos y entes las estrategias del Estado en la lucha para prevenir, eliminar y erradicar la discriminación racial. Capítulo 2. Ente ejecutor en materia de discriminación racial. Artículo 25. Se crea el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR, el cual tendrá carácter de instituto público, personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía técnica, organizativa y administrativa, adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, y gozará de las prerrogativas y privilegios establecidos en las leyes de la República. Artículo 26. El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tiene por objeto ejecutar las políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de la discriminación racial en todos los ámbitos. Artículo 27. El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tendrá las siguientes competencias. 1. Ejecutar las políticas públicas que le competen en materia de discriminación racial. 2. Ejecutar los dictámenes, órdenes e instrucciones del órgano rector. 3. Practicar las supervisiones que considere necesarias a los sujetos obligados al cumplimiento de las normas previstas en la presente ley. 4. Constatar y exigir a los sujetos obligados o a terceros relacionados con estos la exhibición del cartel de conformidad con la presente ley. 5. Educar, formar y sensibilizar a las personas naturales y jurídicas en la prevención y erradicación de la discriminación racial. 6. Impulsar y ejecutar campañas educativas tendientes al reconocimiento y valorización de la diversidad cultural
así como promover la erradicación de actitudes discriminatorias raciales. 7. Difundir campañas informativas a fin de dar a conocer a la opinión pública sobre actitudes y conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas que se manifiesten en cualquier ámbito de la vida nacional. 8. Conocer, sustanciar, decidir y ejecutar los procedimientos administrativos a que hubiere lugar de conformidad con la presente ley. 9. Recibir y canalizar por ante los órganos jurisdiccionales competentes los planteamientos o denuncias de acciones u omisiones que pudieran constituir delitos de discriminación racial. 10. Practicar las supervisiones que sean necesarias sobre las personas naturales o jurídicas prestadoras de bienes y servicios de carácter público o privado. 11. Recopilar, actualizar y difundir la información sobre la materia de discriminación racial, incluso de los actos o hechos de discriminación racial documentados por los órganos de seguridad ciudadana. 12. Promover, en coordinación con el ente competente en materia de estadística, la incorporación de variables, indicadores e índices sociodemográficos que den cuenta de la realidad étnica de la población venezolana. 13. Prestar asesoría integral y gratuita a personas o grupos vulnerables discriminados, así como a víctimas de cualquier tipo de discriminación. 14. Actuar como órgano auxiliar y de apoyo en las investigaciones penales del Ministerio Público y el sistema de justicia sobre los hechos que estén tipificados como delitos de conformidad con la presente ley, el Código Penal y otras leyes. 15. Constituir comités contra la discriminación racial en todas las instituciones públicas, privadas y del poder popular. Las funciones de estos comités serán establecidas en el reglamento de la presente ley. 16. Dictar las normas relativas al diseño y publicación del cartel a que se refiere la presente ley. 17. Dictar su reglamento interno y de funcionamiento. 18. Formular las recomendaciones y observaciones ante los órganos competentes necesarias para la prevención y erradicación de la discriminación racial. 19. Participar conjuntamente con los órganos competentes en la elaboración de los informes previstos en los convenios en materia de discriminación racial suscritos y ratificados por la República. 20. Las demás que se establezcan en esta ley y otros instrumentos legales. Vean cómo el poder popular, cómo el pueblo organizado en las distintas expresiones del poder popular también es fundamental para la lucha en contra de la discriminación racial. El poder popular, el pueblo organizado en consejos comunales, en común, en consejos campesinos, en consejos estudiantiles, en consejos deportivos. El pueblo organizado es fundamental para garantizar la lucha en contra de la discriminación racial y cualquier tipo de discriminación dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Un pueblo que se prepara y que se organiza es un pueblo con ideas claras, con una meta trazada que no va a permitir que cualquier persona con una idea errada, con una ideología supremacista, ataque a un sector de la población que sea vulnerable. El pueblo organizado es garante de la lucha en contra del racismo, de la lucha en contra de esta cultura del capitalismo que nos lleva a desprestigiar y a atacar a nuestros hermanos.
Entonces, es el pueblo organizado, es el poder popular garante para erradicar el racismo en la República Bolivariana de Venezuela. Continúo leyendo acá. Artículo 28. El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tiene su sede principal en la ciudad de Caracas y podrá establecer oficinas en cada entidad federal. Artículo 29. El patrimonio del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial estará integrado de la forma siguiente. 1. Los recursos asignados en la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente y los aportes extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional. 2. Los ingresos provenientes de su gestión. 3. Las inversiones, aportes, donaciones y legados que reciba de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con la presente ley. 4. Los bienes, derechos u obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera en la realización de sus actividades. Capítulo 3. Organización y funcionamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Artículo 30. El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial estará conformado por un consejo directivo y un consejo general, asistido por un secretario o una secretaria, quien ejercerá las funciones establecidas en la presente ley. Artículo 31. El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tendrá un consejo directivo conformado por un presidente o presidenta y un vicepresidente o vicepresidenta, que serán designados o designadas por el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia. Artículo 32. El Consejo General del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial está integrado por 1. El Consejo Directivo. 2. Un o una representante por cada uno de los ministerios del Poder Popular competentes en materia de cultura, educación, trabajo, salud, pueblos indígenas, comunas y protección social. 3. 2 voceros o voceras de las organizaciones de los pueblos y comunidades indígenas. 4. 2 voceros o voceras de las organizaciones afrodescendientes. 5. Un vocero o vocera del Poder Popular. 6. Un vocero o vocera de las organizaciones o movimientos sociales de inmigrantes. 7. Un vocero o vocera de las organizaciones o movimientos sociales. Artículo 33. Los miembros del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial y sus suplentes deben reunir las condiciones siguientes. 1. Ser venezolano o venezolano. 2. Mayor de edad. 3. No estar sometido a interdicción civil o inhabilitación política. 4. Tener conocimientos en materia de derechos humanos en la erradicación de la discriminación racial. Artículo 34. El presidente o presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tiene las siguientes atribuciones. 1. Ejercer la administración del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. 2. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo General y del Consejo Directivo. 3. Ejecutar y hacer cumplir los actos generales e individuales que dicte el Consejo General y el Consejo Directivo del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. 4. Dar cumplimiento a las decisiones aprobadas por el Consejo General y el Consejo Directivo, así como ejecutar las actividades necesarias según sea el caso. 5. Elaborar el proyecto de presupuesto, el plan operativo anual, el balance general y el informe anual del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. 6. Presentar el informe anual al ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia de las actividades y avances del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial en cuanto a la ejecución de políticas públicas en materia
de discriminación racial. 7. Otorgar poderes para la representación judicial y extrajudicial del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. 8. Designar al secretario o secretaria del instituto. 9. Las demás atribuciones señaladas en la presente ley, demás disposiciones legales y reglamentarias. Artículo 35. El vicepresidente o vicepresidenta tiene las siguientes atribuciones. 1. Suplir las faltas temporales y absolutas del presidente o presidenta. 2. Desempeñar las labores encomendadas por el Consejo Directivo. 3. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo y del Consejo General. 4. Las demás que le señale la presente ley y demás disposiciones legales y reglamentarias. Artículo 36. El secretario o secretaria tiene las siguientes atribuciones. 1. Asistir a las reuniones del Consejo General y Consejo Directivo. 2. Llevar las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias. 3. Llevar el control de la correspondencia enviada y recibida por la presidencia. 4. Diligenciar los documentos necesarios para las reuniones del Consejo General y Consejo Directivo. 5. Coordinar con el presidente o presidenta las actividades del Consejo Directivo. 6. Las demás que se establezcan en el reglamento interno y funcionamiento. Título 4. Del delito. Capítulo 1. Del delito de discriminación racial. Importante que presten atención, mucha atención en estos artículos que vienen a continuación. Artículo 37. El o la que mediante acción u omisión distinga o excluya a una o varias personas en razón de su origen étnico, origen nacional o rasgos del fenotipo con el objeto de anular o menoscabar el goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados, actos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, será penado o penada con prisión de 1 a 3 años. Él o la que cometa el delito de discriminación racial cumplirá entre 200 y 600 horas de servicio social comunitario. Artículo 38. La pena prevista para el delito de discriminación racial se aumentará en 1/3 en los casos siguientes. 1. Si el hecho se realizare a través de 2 o más personas asociadas para tal fin. Es decir, se reúnen, planifican el ataque racista o el ataque a una persona con un rasgo distinto al de ellos. 2. Si el hecho se cometiera en contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos y adultas mayores, personas enfermas o personas con discapacidad. 3. Cuando haya violencia policial, funcionarial o abuso de la autoridad en el hecho discriminatorio. Es decir, si un policía ataca a una persona de color, ataca a una persona indígena, por el simple hecho de ser de color o indígena, este funcionario, la pena debe ser triplicada, debe aumentar 1/3. 4. Ejecutarlo en la persona de un funcionario público o funcionaria pública que se haya ejerciendo su función. Si usted es de lo que anda por la calle diciéndole a un policía de color que es un negro y usted dice, este es policía, y yo le puedo decir lo que me da la gana, y lo ataca por su tono de piel, lo ataca por su rasgo físico, usted está cometiendo un acto de racismo, aparte de que está cometiendo un acto en contra de la autoridad, usted está cometiendo un acto de racismo y lo está acusando de negro entonces usted también debe cumplir con 1/3 más de la pena.
Yo sé que los que ven mis videos no son de este tipo de personas que andan por ahí discriminando a la gente y atacando a los demás por su tono de piel, sino que son personas que quieren, comparten su tiempo para aprender un poco más, conocer un poco más sobre, en este caso, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. 5. Si el hecho se comete en la persona de una autoridad legítima tradicional de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, si usted llega atacando al chamán, como se le conoce en algunas tribus étnicas, usted llega atacando al chamán, al líder histórico de esa tribu, usted también va a cumplir con 1/3 más de su pena. 6. Si el hecho lo cometiera un funcionario público o funcionaria pública quien se encuentre en el ejercicio de sus funciones. El mismo caso que con los policías. Si usted trabaja en una empresa del Estado, si usted es un funcionario público, un servidor público, y desprecia a una persona por su tono de piel, por sus rasgos físicos, usted también está cometiendo este delito y debe cumplir también con su pena en 1/3, porque tiene la responsabilidad no solamente de estar discriminando a una persona por su raza, por su tono de piel, sino que usted representa a una institución, del Estado y usted representa al Estado venezolano. Entonces, cae más el peso de la ley sobre usted porque usted está para servir al pueblo. Continúo aquí. Artículo 7. Si el hecho se cometiere basado en perfiles o estereotipos raciales o fenotipos hacia la persona o grupo de personas en actividades de investigación policial, penal o criminalísticas. Artículo 8. Las demás circunstancias agravantes establecidas en el Código Penal vigente. Título 5. Del Fondo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial. Capítulo 1. Creación y recursos del Fondo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial. Artículo 39. Se crea el Fondo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial, el cual tendrá por objeto promover y fomentar las condiciones de infraestructura, recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para dar cumplimiento al objeto del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Este fondo será administrado por el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial de acuerdo al reglamento de la presente ley. Artículo 40. El Fondo para la Discriminación y Erradicación de la Discriminación Racial estará constituido por los siguientes recursos. 1. Las donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades que reciba de personas naturales o jurídicas nacionales, estatales y municipales, públicas o privadas. 2. Todos los bienes y rentas adquiridos por cualquier título lícito. 3. Los montos recaudados por concepto de multas impuestas conforme a la presente ley. Disposición transitoria única. Hasta tanto entre en funcionamiento el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia establecerá las políticas necesarias para dar cumplimiento a los mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones. Disposición final única. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 22 días del mes de agosto de 2011, año 201 de la independencia y 152 de la federación.
firmada por Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional, Aristóbulo Turis, primer vicepresidente, Blanca Escau, segunda vicepresidenta, Iván Serpa Guerrero, secretario, y Víctor Clac Boscán, subsecretario. Y esta ley fue promulgada, promulgación de la ley orgánica contra la discriminación racial de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República de Venezuela, Palacio de Miraflores en Caracas, a los 19 días del mes de diciembre de 2011. Y fue publicada en la Gaceta Oficial número 39.823 de fecha del 19 de diciembre de 2011. Una ley importantísima, una ley hermosa de nuestra República, la ley orgánica contra la discriminación racial. Así que bueno, ya todos pudimos ver, leer, escuchar y conocer esta ley importantísima. Los invito a buscarla, a repasarla, a repetir este video para que vuelvan a escuchar, dejar en los comentarios qué les parece esta ley, dejar sus opiniones al respecto, contarnos cuáles anécdotas han tenido, contarnos cuál ha sido esa lucha que ustedes han tenido en contra del racismo. Y bueno, una vez más agradecerles por compartir parte de su tiempo conmigo para hacer este estudio, para leer un poco, para conocer, para aumentar nuestro conocimiento. Y como siempre, aquí lo importante es que nosotros, como buen venezolano, como buenas venezolanas, continuemos trabajando y luchando por la prosperidad de nuestro país. Nosotros tenemos que ser el ejemplo ante el mundo. Somos el ejemplo ante el mundo. Primero, de resistencia. Por eso es que nos consideran una amenaza, porque somos un pueblo de resistencia. Pero entonces también debemos ser partícipes de la lucha en contra de estos actos de racismo. Nosotros debemos dar el ejemplo. Los que nos atacan hoy, que son los mismos que siempre nos han atacado, son los principales esclavistas del mundo. Son los principales racistas. Es un grupo que ataca a pueblos minoritarios. Y hoy nosotros, los venezolanos y venezolanas, debemos ser ejemplo de la lucha en contra del racismo, que es el verdadero terrorismo. Nosotros debemos seguir adelante trabajando, organizados, desde el pueblo, desde la base del poder popular, trabajando en contra de la discriminación, en contra de la violencia. Nosotros somos un pueblo de garantía de paz. Así que agradecido con ustedes, los invito a compartir este video, a dejar un comentario al respecto, contar sus anécdotas, compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, hacer un estudio, círculos de lectura, círculos para debatir lo que hemos visto aquí e invitarlos a seguir trabajando. Muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Cordero y esto es Ser Cultos para Ser Libres. Porque un pueblo con conciencia, porque un pueblo con ideas jamás será colonizado, jamás será esclavizado. Un pueblo con conciencia es un pueblo que resiste, es un pueblo que lucha, es un pueblo que combate. Y el pueblo de Venezuela es un pueblo despierto que combate, es un pueblo de lucha. Y nosotros estamos dispuestos a seguir venciendo. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Esto ha sido Ser Cultos para Ser Libres y nosotros siempre seremos libres.